Muy, muy buenas noches, mis amados. Bienvenidos acá Dios le bendiga a todos ustedes y más. Todo lo que venga a su mano sea prosperado, que su familia sea bendecida, que su vida sea prosperada, sanada en el Señor. Le damos la bienvenida a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano pastor Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso desde la República Dominicana. Estamos presidiendo este ministerio que Dios nos ha regalado para la gloria de Él, para poder hablar de Torah. No se puede durar 3 días sin Torah. Cada 3 días hay que hablar de Torah, por lo menos 3 veces, 4 veces a la semana, estudiar Torah, mis amados, para estar firmes y arraigados y cimentados en Él, para poder lograr la obra del ministerio que nos fue entregada y nuestra militancia en el reino de los cielos, una militancia eterna, una militancia no proselitista, no política, mi amado, no religiosa, sino que tiene que ver con algo espiritual muy profundo, que habla de la vida eterna, que habla de nuestra redención total. Así que hoy es un tema que nos apasiona, que es un tema muy controversial, y es el tema del ayuno. Hoy vamos a hablar todos los pormenores del ayuno, vamos a hablar por cuándo, cómo debe hacerse, vamos a ver por qué se hace, y esto le va a ayudar a usted. Voy a dar algunos consejos también para cuando usted ayune, tenga esto en cuenta, porque debe ayunar. Esto es lo importante. Aprendemos hoy ayuno para ayunar. Esta es una de las disciplinas espirituales, inclusive Yeshua mismo habló en el Sermón de la Montaña que estudiamos la semana pasada. De ahí vino esto, estudiar el ayuno, cuando estudiamos el Sermón de la Montaña, donde él aconseja y nos habla que el dar, sedacá, el dar diezmo, ofrenda, primicia, la oración, todo tipo de oración, que hay muchísimos tipos de oración, muchos tipos de oración. Debemos, tenemos una necesidad de orar, mis amados, de orar. Yeshua nos habla eh, de orar, nos habla de dar, nos habla de ayunar. Eh, nos habló también de dar. Y en cuanto a la oración, hay muchas oraciones, como decía, distintas que hay en la Escritura. También como el dar, que es diverso, es multiforme. Es un cordón de 3 dobleces el dar en las Escrituras. Hemos hablado de esto, primicia, diezmo y ofrenda. Pero también la oración es multiforme en las Escrituras, multiplural. Hay oraciones necias, son oraciones que se describen porque son molestas, son persistentes, son recurrentes, son repetitivas. Hay oraciones que son instantáneas, que inmediatamente te dicen, mira, ahora vamos a suponer por Juan, y tú te levantas inmediatamente y te separas y dejas todo lo que estás haciendo. Y ahí mismo en el instante tú haces un clamor, oras por Juan. Hay oraciones de acciones de gracias, hay oraciones también reveladas, también que Dios te da la intención en su palabra y también de personas y de situaciones que tú debes orar. Hay oraciones cooperativas en común acuerdo. Hay oraciones que son también oraciones de proclamación, de decreto. Hay oraciones también de exaltación que se hacen en el contexto de la adoración. Hay oraciones espirituales que se oran en el espíritu. Hay muchísimos tipos de oraciones en las escrituras. Se oró de muchísimas maneras también, de pie, en el agua, en un pez, de rodilla, acostado, en una roca, miles de formas, en el campo, en la ciudad. O sea, es diverso. Jesús nos enseñó de esto y también nos enseñó también de lo que vamos a hablar hoy, que es del ayuno. Así que póngame mucha atención porque voy a dar ciertos puntos importantes en el transcurso de esta clase. Son como 12 o 13 puntos que vamos a hablar. Comencemos desde el principio y vamos a presentar el ayuno. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? ¿Cómo vamos a introducir este tema?
y luego vamos a ir avanzando en los puntos que queremos marcar. Este es el primero, presentando el ayuno. Mire, el ayuno, mis amados, gracias a todos por estar conmigo. Espero que este día le bendiga. Note por favor lo siguiente. Mire, el ayuno es una de las disciplinas espirituales más olvidadas en nuestra generación. Esta generación, mi amado, lamentablemente se ha quedado atrás en cuanto a este llamado a ayunar como una disciplina espiritual de primer rango. Note bien que en el Sermón de la Montaña, Yeshua mismo da instrucciones a su pueblo en tres áreas de prácticas espirituales y el ayuno. Eso está en Mateo 6. De estas tres áreas, estamos convencidos de que el ayuno es probablemente la disciplina espiritual más descuidada por los creyentes. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se deberá esto? No sé, vamos a investigar. Es por eso que el ayuno, mis amados, junto con otras disciplinas espirituales, es clave, perdón, para llevar a la congregación, a la asamblea de Mashiach, a la iglesia, a la madurez y a los propósitos de Dios, con el fin de que nosotros podamos completar la asignación, por así decirlo, el llamado y la voluntad que Él ha planeado que cada uno de nosotros, tanto individualmente como corporativamente, vamos a alcanzar. Puede quizás sorprender a mucha gente el mucho alcance y peso de la que las escrituras le conceden al tema del ayuno. Le da importancia mayoritaria. Nos hemos esforzado en este estudio para poder traer una explicación y aplicación en la verdad presente a la mayoría de las referencias bíblicas sobre el tema, que podamos analizar y conectarlo y aplicarlo a nuestro tiempo mediante la extrapolación de los principios bíblicos para un ayuno efectivo y mediante el examen de varias personas que ayunaron con enormes resultados. Por lo tanto, vamos a explorar el valor del ayuno, por tanto, por precepto, como por ejemplo de creyentes y de siervos de Dios que ejecutaron y fueron participantes o hicieron partícipes en su vida de esta maravillosa área práctica espiritual en su existencia. Uno no puede escapar de la vinculación entre la grandeza y grandes hazañas realizadas por muchos hombres y mujeres valientes de Dios, por una parte, y su comportamiento basado en un compromiso con la práctica del ayuno en el otro. Es por esa razón que los ejemplos sobran. Las escrituras nos hablan de personas como Moisés, David, Elías, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, Ana, Juan, Pablo, el resto de los apóstoles, Cornelio, que era un temeroso de Dios, y nada más y nada menos, como usted ya sabe, Yeshua mismo. Es por esa razón que en esta charla vamos a explorar las diversas razones que inspiraron a estos santos a ayunar en posición privada, con razones personales o por cuestiones relacionadas con los propósitos de Dios, o públicamente, ya que llevo a veces a toda una nación de una forma rápida efectuar la voluntad de Dios en una escala macro. Más allá de estos ejemplos bíblicos, podemos hablar en la historia de creyentes como Zwingli o Calvino, Lutero, Knox, Wesley. Podemos hablar de Edwards, podemos hablar de Rebbe Nachman de Breslov, podemos hablarle a usted de Isaac Luria, el Ari, podemos hablar de Bregner, podemos hablar de Finney, muchos hombres de Dios en la historia, tanto el judaísmo como el cristianismo. Muchos de ellos y muchos otros, incluso hasta la actualidad, siguen abriendo puertas a través del ayuno, donde otras llaves, otras claves, otras formas de expresarse espiritualmente han fracasado.
Esto es el primer punto. El segundo punto que quiero que usted pueda ver, que son los parámetros del ayuno. Fernando, ¿cuáles son los parámetros del ayuno? Bueno, vamos a definir primero lo que es el ayuno. La palabra hebrea para ayuno es zon. Se escribe con una T-S-O-M, zon, que significa literalmente cubrir la boca. Es interesante también ver que la palabra griega para ayuno es nesteia, que significa una abstinencia voluntaria de alimentos. Por esa razón, el primer punto aquí dentro de los parámetros del ayuno que quiero que usted vea es que el ayuno, por tanto, es la práctica de deliberadamente abstenerse de comer para propósitos espirituales. O sea, cuando usted hace un ayuno, es que usted tiene marcadamente detrás de ese ayuno un propósito espiritual. El ayuno bíblico no simplemente constituye, mis amados, en abstenerse de alimentos per se. O sea, usted no ayuna por ayunar. Usted no ayuna para pasar hambre. No. Usted no ayuda por deporte. No. El punto central en cuanto a esto, en cuanto al parámetro para el ayuno, es que usted se abstiene de alimentarse, que es conexión. Es muy importante que usted entienda que cuando usted se alimenta, usted toma cualquier nutriente en forma de proteína, en forma de lípido, en forma de vitamina o en forma de mineral, que son los 4 tipos de básicos de nutrientes que existen. Usted está conectando su alma que Dios le sopló con su cuerpo. El alimento es lo que mantiene unido esos dos elementos que son parte de la realidad que usted vive. Por tanto, cuando usted entonces se abstiene de comer alimento, usted lo que está tratando de decir, yo estoy detrás de algo muy grande, algo muy elevado, yo quiero completar, yo quiero alcanzar un propósito espiritual, obvio que tiene que ser basado y en alineamiento con la palabra de Hashem, con la palabra de Dios. Por tanto, usted se abstiene de conectarse, de vivir. Es como si usted es como si usted le dijera a Dios, Padre, me voy a suicidar. Conscientemente me suicido porque yo quiero que conseguir lo que tú me has planeado, lo que tú has revelado, lo que tú has planeado, que es espiritual, para yo lograrlo, y yo prefiero morirme para lograrlo. Eso es básicamente. Esto es un concepto tremendo. Usted está al grado inclusive de morir para alcanzar una estatura, para alcanzar un propósito espiritual. Note, por favor, que esta retención voluntaria de alimentos es más que un acto físico de moderación o abnegación, por lo que uno podría dedicarse más intensamente a alguna búsqueda espiritual, práctica o propósito del reino de Dios. La negativa de comer alimentos es lo natural. En este contexto, tiene casi el efecto contrario en el reino espiritual. El cuerpo físico se priva de alimento fundamental, mientras que el hombre espiritual, en su contraparte, es edificado. Entonces, usted prefiere alimentar, robustecer, ampliar lo espiritual por encima de lo físico. Las personas que experimentan pruebas prolongadas de inanición evidencian esta privación en el extremo con un cuerpo delgado, esquelético y desnutrido. Y el que ayuna deliberadamente decide no comer y con ello nutre y construye, por así decirlo, una postura y un estatus y una posición espiritual elevada. El ayuno es la forma escogida por Dios para profundizar, para fortalecer la oración. Note, por favor, que estos dos conceptos están conectados en las Escrituras. Estos dos conceptos están totalmente amalgamados. Hay una sinergia muy profunda
no pueden disolverse, separarse uno del otro. Usted será la persona más pobre espiritualmente y su eficacia prevista por Dios y potencia en la oración no se realizarán hasta que comience a practicar junto con la oración el ayuno. Es por esa razón que usted no debe orar rápido, con prisa. No, no. Usted debe orar y ayunar a la vez. Lo segundo dentro del parámetro del ayuno es que debemos saber el principio de que el ayuno no es lo mismo que pasar hambre o hacer dieta. No es lo mismo. El objetivo del ayuno bíblico es siempre espiritual. Es decir, alcanzar un propósito, una meta, un fin espiritual. No debo negar, mis amados, y no me malinterprete. No malinterprete a Dios. Hay beneficios físicos que uno experimenta como resultado del ayuno. Yo mismo ayuno todos los días de 16 a 18 horas. Yo he creado una estructura en mi vida de ayunar 16 horas mínimo diariamente. Con eso he perdido el peso, he regulado mi peso, he regulado mi sueño, he regulado mi nivel de energía, todo lo que usted ve. He purificado mi cuerpo está funcionando como nunca. Pero eso no es lo principal en un ayuno. Estos beneficios no son la motivación principal de ayunar. El hambre espiritual de uno es tan intensa, es lo que debe moverte a ayunar. Tu hambre espiritual, el deseo de edificar lo espiritual. Esto es tan intenso en las personas que persiguen esta disciplina, cuando lo tienen claro y entienden lo que Dios les demanda. Esta hambre es tan intensa que ayunamos, perdón, físicamente para impactar no lo físico, sino el reino espiritual. Independientemente de los resultados físicos corporales positivos, las personas que ayunan, por lo general, no tienen grandes dificultades para superar cualquier tentación de comer. Son personas balanceadas, son personas dispuestas, han tomado el control, lo espiritual ha tomado el control en sus vidas, no lo físico. Por tanto, hay otro principio importante, y es el número 3, en este punto de los parámetros del ayuno, y es el siguiente. Y es que, en primer lugar, el ayuno, ponga atención que esto es importante, el ayuno es abstinencia de comida, no de agua. Lo voy a repetir. El ayuno es la abstinencia de alimento, de comida, no de agua. Es por esa razón que si el ayuno, como estoy declarando en este encabezado, es una abstinencia de alimento, ¿qué constituye la comida? El alimento se define como lo siguiente. Note, sustento, energía, como la proteína que produce energía. Básicamente la proteína se convierte dentro de una maquinaria interna que tenemos que se llama el ATP sintaxa, que cuando usted come proteína, ese aminoácido esencial que está en el huevo, que está en la carne, entra ahí en esa maquinaria y ahí hace un trabajo interno de transformar esa proteína que viene empaquetada físicamente en la carne, esa sustancia esencia que tiene la carne, que tiene el huevo, son aminoácidos que vienen en las proteínas. Esa máquina que tú tienes interno, como una máquina cualquiera, como la que usted conoce, una industrial, así mismo, una máquina, produce energía y le lleva la energía a la célula. Ahora, eso es lo que es el alimento.
sustento, energía, nutrientes de forma sólida. Por lo tanto, comer alimentos y tomar agua potable son dos cosas completamente diferentes. La percepción de que el verdadero ayuno excluye los alimentos y el agua ha impedido que muchos creyentes experimenten las recompensas espirituales de un prolongado ayuno, el cual es imposible sin agua potable. En un nivel espiritual, es aceptable beber agua en el ayuno. Es por esa razón que cuando Pablo en 2 Corintios 11:27, tome nota para que pueda leer esto. Por cuestión de tiempo no voy a poder leerlo completamente. Bueno, usted tendrá las notas, usted lo averiguará y lo leerá y lo contactará. Pablo en 2 Corintios 11:27 sabía la diferencia que había entre el ayuno y la sed. Inclusive también Yeshua mismo, después de 40 días de ayuno, Yeshua dice en la Biblia que tuvo hambre, no sed. Este Mateo 4:2 y el Lucas 4. Y hasta el final de su ayuno, ¿se acuerda? El Satán tentó a Yeshua con comida, no con bebida, porque él había estado tomando agua durante todo el ayuno. ¿Se acuerda usted también en Marcos 8:2-3? En Marcos 8:2-3, después del ayuno de 3 días de los 4,000, se les ofreció alimento, no agua. Porque el ayuno es ayuno de alimento, no de agua en la Biblia. Y Elías también, hay un ejemplo importantísimo que Elías ayunó 40 días, dice la escritura, tomando agua potable solamente. Eso está escrito en Primera de Reyes 19:8. A nivel biológico, es recomendable tomar agua durante el ayuno. El cuarto punto que quiero tratar hoy en cuanto al parámetro, este es el segundo punto de general. Estamos en un subtema del segundo punto, son los parámetros del ayuno. El cuarto subtítulo es que el ayuno de alimentos y agua no debe ser, por favor, tome nota aquí, esto es importante, esto puede cambiar sus paradigmas. El ayuno de alimentos y de agua no debe ser más allá de 3 días. Lo voy a repetir. El ayuno total de agua y alimento no debe ser más allá de 3 días. Y aunque el significado raíz del ayuno, como dijimos anteriormente, indica la abstinencia de comida, no de agua, hay 3 ocurrencias en las escrituras donde se llevaron a cabo ayunos sin comida y agua. ¿Lo entendió? Yo estoy tratando de decir que el ayuno es comida, no agua. Te puedes, mientras ayunas, tomar agua. Ahora bien, la Biblia, hay excepciones que registra que en 3 ocasiones que se hizo ayuno de comida, como debe ser, y de agua también. 3. Por ejemplo, Moisés 2 veces ayunó durante 40 días sin comida y agua. Eso se encuentra en el libro de Éxodo 34, 28 y 29 y en Deuteronomio 9, 8, 18. Ahora bien, aquí hay que recordar algo importante. Hay que recordar que Moisés era literalmente, dice la escritura en el verso 28 exactamente de Éxodo 34, dice, estuvo allí con el Señor, estuvo allí con el Señor. ¿Se acuerda usted? Eso fue cuando él ascendió al lugar espiritual, cuando Dios le estaba entregando las tablas de la Torá. Dice ahí que estaba, dice, estuvo allí con el Señor. Era en el lugar espiritual que él estaba, en la misma presencia de Dios. Teniendo de esa manera ninguna necesidad ni de comer ni de beber. Esto es importante. Lo mismo pasa en Deuteronomio 9, del 9 al 18.
La otra ocasión, mis amados, ¿se acuerda? Es el caso de Esther y de los judíos. Eso está registrado y ocurre en Esther 4:16. ¿Se acuerda usted en el contexto cuando había un decreto para destruir a los judíos? Entonces Esther se arriesga y convoca un ayuno para poder entonces entrar a la presencia del rey y que el rey pudiera condonar o perdonar ese decreto que ya había sido sellado con su anillo. Pero también existe el tercer ejemplo y es el de Pablo. Y es cuando Pablo, se acuerda, su nombre es Shaul, como ya usted lo sabe, Raf Shaul, ayunó también sin comida y bebida en su conversión. Eso está registrado y ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 9. Note, por favor, que estas tres son las tres excepciones en la escritura completa que eso pasa. Y a excepción de los 40 días del ayuno de Moisés, que era de este tipo, el ayuno más largo registrado sin alimento y agua, por favor, escúchelo, es de 3 días. No existe evidencia de que usted puede ayunar un mes, 2 meses, 40 días, 50 días, 21 días. Eso no existe. Moisés fue capaz de llevar a cabo este ayuno absolutamente 2 veces durante 40 días, prácticamente sin descanso en medio, porque estaba realmente. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba en la presencia de Dios, donde la necesidad de alimentación y de bebida no era necesaria. Por lo tanto, uno no debe ayunar sin comida ni agua durante, solamente es permitido bíblicamente hablando, 3 días o 72 horas. Entremos entonces ahora al tercer encabezado de esta charla. Ya hemos visto la presentación del ayuno, hemos visto el parámetro del ayuno. Ahora vamos a ver los patrones del ayuno. Patrones del ayuno. Mire, en las escrituras parece haber varios métodos o patrones de ayuno. ¿A qué me refiero con patrones? El método, metodología de ayuno. Algunos fueron sin alimento y bebiendo agua, como hemos visto. Otros se abstuvieron de alimentos y de agua hasta 3 días nada más. Otros se abstuvieron de comer solo determinados tipos de alimentos. Y a los efectos de la comprensión y la fácil identificación de los diversos patrones de ayuno, hemos clasificado el ayuno en 3 categorías distintas. 3 categorías. Estas etiquetas de categoría, esta clasificación, debo decirle que no se encuentra literalmente así clasificado en las escrituras para que no me satanice y diga, no, este hombre se inventó esto, se inventó esto. No, estamos sacando esto de la Biblia, pero eso lo sacamos porque lo describe la misma Biblia. Entonces nosotros podemos, entonces, por así decirlo, establecer un control, establecer un cotejo de cómo, cuáles categorías y cuáles formas hay en las escrituras. Y esto ha sido utilizado por muchos eruditos, por muchos estudiosos y creyentes por igual, por muchas generaciones, para describir particularmente el tipo de ayuno emprendido. Así que permítame, a modo didáctico, que puede usted, si pudiera tomar nota, diría, bueno, pues usted va a tener esta nota al final, pero si usted pone nota también, usted puede aprender más para que comience a estudiar y a profundizar en lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los tipos de ayuno que podemos notar que las escrituras declaran y hablan? Bueno, el primer tipo de ayuno se le conoce como ayuno absoluto, puede llamarse también como ayuno seco o ayuno extremo. Y se define como el ayuno donde ningún alimento o agua se toma por no más de 3 días. O sea, el ayuno absoluto, seco, en extremo, solamente es la abstinencia de alimento o agua por no más de 3 días. Eso lo puede ver usted en el libro de Esther.
lo puede ver como vimos en el libro de Pablo 9, Hechos 9:9. Este es el primero. El segundo le hemos llamado, se llama ayuno normal o ayuno mojado. Y se puede definirse como el ayuno que no se toma ningún alimento, pero uno toma agua durante el tiempo como hasta 40 días. O sea, en ese trayecto de 40 días, usted se abstiene de alimento, pero puede tomar agua. Y el ayuno número 3, parcial, se llama así, parcial, es el ayuno, en su definición, donde uno se abstiene de ciertos alimentos suculentos, sabrosos, como le gusta a usted, esos platos nacionales, esos platos regionales de su país que le encanta a usted, y de bebidas también. Y eso puede verlo usted en Daniel 2, en Daniel 10:3. Estos son las clases, estos son la clasificación, los patrones, los métodos que hay en las escrituras de ayuno. Ahora bien, hay un cuarto punto encabezado que quiero traer ahora a su consideración y es ¿cuál es el periodo de ayuno para poder ayunar? Periodo de ayuno. Vamos a ver, es importante. Mire, el ayuno debe ser practicado de forma regular. Nosotros muchas veces en estas raíces hebreas ahora, en el cristianismo, como dije, se ha perdido esta esencia, esta disciplina, con excepciones. La minoría está en este mover. La minoría no le ha creído a Yeshua de que hay que ayudar. No ha obedecido al Creador, al Mashiach, de que debemos ayudar. Esto es parte de su sermón del monte, sus enseñanzas más emblemáticas. Por eso nosotros decimos que el ayuno debe practicarse de forma regular, como parte de la devoción de un hijo de Dios. Y generalmente se recomienda un ayuno de un día en una semana, por lo menos una vez a la semana usted debe hacerlo. Pablo dice acerca de su propia práctica de ayuno, por ejemplo, en segunda de Corintios 11:27, cuando él da su pedigrí completo, vamos a verlo más adelante este verso completo, ahí él dice algo tremendo, él dice, en muchos ayunos, dice. O sea, Pablo fue usado tan grande. ¿Por qué Pablo hizo tan cosas tan grandes? ¿Por qué vimos milagros, prodigios? ¿Cómo ese hombre formó muchísimos discípulos? ¿Cómo ese hombre proliferó la fe, el evangelio por muchos lugares? Porque una de las prácticas que él tenía dentro de sus prácticas espirituales, mis amados, que nos convoca a nosotros, es muchos ayunos, muchos ayunos. La seriedad y el alcance de la necesidad por la cual ayunar normalmente determina su longitud, que usted está persiguiendo, que usted está tratando de alcanzar espiritualmente. También el ser guiado por el Espíritu de Dios de cuando romper el ayuno es importantísimo también. Y eso lo puede ver usted en el mismo Yeshua, nuestro maestro, que en Mateo 4 dice que fue guiado por el Espíritu. Note, por favor, la longitud de los ayunos en las Escrituras. Algunos ejemplos, para que usted vea, algunos ejemplos, ya con los parámetros que hemos dado, con los patrones que hemos dado. Por ejemplo, en Daniel 6:8, dice que se ayunó parte de un día. En Levítico 23:12, en 1 de Samuel 7:6, en Jeremías 36:6 y en Nehemías 9:1, Israel dice que ayunó un día. En Mateo 15:32, en Marcos 8, de 2 al 3, en Hechos 9:9, Pablo, Esther también, en Esther 4:16, donde Esther y los judíos ayunaron 3 días. También tenemos que Cornelio en Hechos 10:30, en 10:30, dice que Cornelio ayunó 4 días. Los hombres de Jabes de Galaad, en 1 de Samuel 31, 11, 13.
Segunda de Samuel 12, 15, 18 y versos 21 y 23. David, estos dos grupos de personas ayunaron 7 días. En Daniel 1, 12, 16 notamos, mis amados, que nos dice que hicieron un ayuno de 10 días. En Hechos 27, 3, Pablo y su equipo completo, corporativamente hablando, dice la escritura, que ayunaron 14 días. En Daniel 2, 3, Daniel dice que él ayunó 21 días. Y en el libro de Éxodo 34, 28 y Deuteronomio 9 y versos 18 también Moisés ayunó 40 días. De igual manera en Primera de Reyes 19, 8, Elías oró 40 días. Y vemos también como en Mateo 4 y en Lucas 4, Yeshua mismo oró 40 días. Por esa razón, aquellas personas que nunca han ayunado antes, porque eso es posible en esta generación donde la cual nos encontramos, donde la iglesia, las congregaciones, las sinagogas mesiánicas, no ayunan. Aquellos que nunca han ayudado antes, tal vez deberían empezar con el ayuno parcial. Por ejemplo, omite el desayuno, mi amado, en su día de ayuno escogido. Haga esto en su día de ayuno durante 4 semanas. Y para las próximas 4 semanas, omite el desayuno y el almuerzo. Y para las próximas 4 semanas, omite el desayuno, el almuerzo y la cena. Y vaya creando una estructura, una vida consagrada, una vida balanceada, una vida programada de ayuno. Y eso se va creando, esa disciplina. ¿Qué es la disciplina? Lo que no puedo lograr con esfuerzo personal, lo logro con esfuerzo personal. O sea, en otras palabras, que paulatinamente, sistemáticamente, usted va añadiendo más y más hasta que ya su cuerpo, su mente, su voluntad sea disciplinada. Quinto punto. El quinto punto es ver los pasajes primarios del Nuevo Testamento sobre el ayuno. Vamos a ver. Lo primero que hay que ver es que el ayuno, una marca, es una marca, es una marca, es una característica primaria de los discípulos. Un discípulo de Jesucristo, un discípulo de Yeshua HaMashiach, mi amado, tiene como principio, como característica el ayuno. Y eso puede verlo usted en Marcos 2, 18 y 20, en Mateo 9, 14, 15 y en Lucas 5, 33. ¿Qué declaró Yeshua? Bueno, declaró enfáticamente que sus discípulos ayunarían cuando él fuese quitado. Ya no ascendió, él se ascendió, ya nos, estamos llamados conforme a estos versos a ayunar. En Mateo 6, 1, 18, claramente él declaró a sus discípulos cuando dice, cuando ayunes, o sea, dando evidencia de que ellos ayunaban. Y esto no es una sugerencia, sino un mandamiento implícito. El discipulado, el convertirse en un verdadero discípulo de Mashiach, nos muestra que el ayuno no es una opción extra, es una opción indispensable para tu crecimiento espiritual y para tu eficacia del creyente, para tu eficacia como creyente, como discípulo. Note, por favor, que Yeshua citó la falta de ayuno como una de las razones por la cual sus discípulos no podían echar fuera un demonio. ¿Se acuerda? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? ¿Saben por qué? Porque comían mucho, no estaba en su agenda espiritual el ayuno. Esto es lo primero. Lo segundo, motivos en el ayuno. ¿Cuáles son los motivos esenciales del ayuno? Bueno,
Esencialmente, Mateo 6 nos advierte sobre la realización de actividades espirituales para impresionar a los hombres. Jesús aísla dos motivos en el ayuno. Lo aísla, lo compara, hace una comparación antitética. Él dice, para mostrar a los hombres o para presentarse al Padre. Dice, ahí pone en contraposición las motivaciones en cuanto al ayuno. Unos ayunan para mostrárselo a los hombres, para que los hombres le den el visto bueno, para que los hombres digan, wow, este hombre es un hombre de Dios, es un hombre que ayuna. Mientras que otros ayunan para presentarse al Padre. Cuando observamos los dos motivos, tienen dos diferentes tipos de recompensa. Cada uno tiene una recompensa. El ayuno hecho para impresionar a los demás con su piedad tiene un reconocimiento. ¿De quién? De Dios, no, de los hombres. Nunca va a ser de Dios. Dios nunca va a reconocer ese ayuno. El ayuno debe ser hecho para el Señor. El ayuno debe hacerse como vimos dentro de sus parámetros para lograr alcanzar algo espiritual, para consolidar algo espiritual en ti, en tu vida, para poder traer propósitos de Dios a existencia. No vaya delante de nadie, mi amado, no lo hagas para jactarte de tu ayuno. No vaya delante de nadie para decir, wow, yo soy un ayunador, yo soy un tremendo ayunador, yo ayuno muchísimo. Otras personas pueden o no pueden darse cuenta. Hay momentos en que usted está obligado a informar a otros, yo lo sé, que están ayunando, porque es necesario quizás decirlo, pero el motivo no es para recibir elogios de ellos, el motivo no es para recibir reconocimientos de ellos, el motivo no es para que le den un trofeo o para que la gente pueda ver que usted tiene o que ha aumentado y que está manteniendo una tal reputación espiritual entre ellos. Esto es lo segundo. Lo tercero, en este punto, dentro de los versos del Nuevo Testamento que hablan del ayuno. Y es que el ayuno es una expresión de adoración. Es una expresión de adoración. Y adoración, usted debe saber que es un estilo de vida. La adoración no es cantar. La adoración es un tipo, o sea, el cantarle a Dios o alabarle a Dios es un tipo de adoración. El ayuno es un tipo de oración. El estudiar la palabra es un tipo de oración. El dar es una forma de adoración. Por tanto, esto tiene que ver con un estilo de vida que muestra su amor sincero, que muestra la devoción del que lo hace, que se expresa en actos de obediencia basado en el agradecimiento. El ayuno es una parte vital de la adoración. Por ejemplo, en Lucas 2:37 puede notarse que dice que Ana la profetisa adoraba a Dios con oraciones y ayuno, dice. Note por favor que la congregación de Antioquía, registrado en Hechos 13:1-2, dice que los primeros líderes de esa iglesia, dice así, literalmente, servían al Señor, tú ves que eso es un servicio, y ayunaban. Por tanto, el ayuno es una expresión de adoración, es un estilo de vida, de devoción y de amor sincero expresado, basado en el agradecimiento a Dios. Lo cuarto en este punto es que el ayuno es parte vital también para cuando se va a ordenar un liderazgo. Y eso podemos verlo en Hechos 14:23. Note que dice Hechos 14:23, lo tengo aquí para que lo podamos ver, podamos escuchar. Dice, cada congregación nombró líderes religiosos, dice. Y dice, y con oración y ayuno, te veo. O sea, usted que es líder, y usted tiene la responsabilidad en un momento de establecer a alguien en un lugar, usted no lo puede hacer al ojo por ciento.
Usted no puede hacerlo porque usted le quiere mucho cariño a esta persona. Ah, no, porque él fue primero, uno de los primeros que llegó a la congregación. Y quizá usted está premiando toda la fidelidad de esa persona ahí, pero no se debe hacer así. Aquí dice la palabra que cada congregación nombró líderes religiosos, dice, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Yo veo que el ayuno y la oración son determinantes para saber quién es el que va a ocupar el cargo que Dios quiere. ¿Se acuerda usted cuando Jesús mismo también iba a seleccionar sus 12 discípulos? ¿Se acuerda ustedes se acuerdan de eso? Jesús dice que duró todo Yeshua, el más alto líder que ha existido. Señor, Elohim en carne. Yeshua, el rey de Israel, cuando tuvo el momento de elegir a sus 12 discípulos más importantes, llamados apóstoles, duró toda la noche orando y ayunando. Yo me imagino que en esa noche el Señor le mostró de alguna manera cuáles eran los 12 apóstoles, porque él tenía más discípulos. Y escogió a los 12 que ya usted conoce como los líderes de la comunidad. Número 5. El ayuno también nos enseña el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 6, 3, 10, que vamos a leer a continuación, y 2 Corintios 11, 23, 27, Pablo hablando, nos enseña el principio de que el ayuno es un requerimiento para ministros y líderes. O sea, los líderes y ministros que son líderes, que son servidores, una de las cosas que debe tener en su vida espiritual como característica primaria de su espiritualidad es el ayuno. Pablo dice en 2 Corintios, no lo voy a leer entero porque es largo, pero mire que dice 2 Corintios 6, 3 en adelante. Voy a leerlo hasta el capítulo 5. Dice, nos damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, o sea, era un hombre intachable, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos encomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Y ahí dice, finalizando el verso 5, en 2 Corintios 6 dice, en ayunos. Esto era un hombre que era un hombre de oración y de ayuno. Usted vio el pedigrí de Pablo, cómo muestra que el ayuno era parte esencial de un líder, parte esencial de un ministro del Señor. 2 Corintios 11, 23 al 27 dice lo mismo. Me voy a dar el lujo de leer este completo, estos versos, estos 4 versos. Mire qué dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado con náufragos en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi propia nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Y ahí dice, escuche, por favor, está escrito, en muchos ayunos, en frío, y finalmente termina diciendo en desnudez. Pablo, como siervo de Dios, una de las partes de su llamado, de su pedigrí, de todo lo que él había atravesado. Me llama mucho la atención estos versos porque aquí vemos que no es fácil ser siervo de Dios. Y me trae en la mente un contraste de muchos hermanos, y yo no espero que usted esté en ese grupo, que todo lo quiere fácil, que todo es fácil, que todo es color de rosa, que tienen un evangelio de escritorio, que tienen un evangelio de silla. Inclusive ahora hay una modalidad que ni salen de su casa, se congregan ellos solos.
Pero Pablo aquí dice que era un hombre sufrido, un hombre que se fatigó, un hombre que trabajó, un hombre que estuvo en peligro constante de muerte. Inclusive en una ocasión murió y fue resucitado, dice la Escritura. Este es un hombre que atravesó situaciones difíciles y entre todo eso él dice que el ayuno era parte esencial para poder ser un hombre de Dios y un hombre efectivo en el ministerio. Está argumentando que una de las formas en que él se aprobó a sí mismo como un ministro de Dios era por medio del ayuno. Punto número 6 de este tema que estamos tratando del ayuno, esperando que este tema le haya bendecido, que le ayude a entender un poco más todo esto del ayuno. El punto 6 es el propósito del ayuno. Hay varios propósitos centrales por los cuales el ayuno debe hacer. El primero es que el ayuno es para disciplinar el alma. Escúcheme por favor. El ayuno fue ideado por Dios para nosotros para disciplinar el alma, las emociones puntualmente hablando dentro del alma. Un estudio de las razones por las diferentes personas en la Biblia ayunaron, por qué las diferentes personas en la Biblia ayunaron, nos revelará muchos y diversos motivos del ayuno. Y más adelante vamos a dar una lista exhaustiva, más exhaustiva. Y en esta ocasión queremos aislar una de las razones que creemos que es la más importante para el ayuno personal, que es disciplinar el alma y el cuerpo. Por favor, escuchen. ¿Quiere disciplinar su cuerpo? ¿Quiere disciplinar su alma? Debe ayunar. Note, por favor, que el hombre es un ser espiritual. Usted no solamente es un cuerpo, usted es un cuerpo que alberga un soplo, un alma que Dios le dio. Ya hemos hablado mucho de esto, nos hemos distendido en muchas ocasiones en todos estos años. Y ya usted sabe que el hombre, esa alma que le soplaron, que es lo que mueve su cuerpo, que es lo que le da vida a su cuerpo, tiene capacidades espirituales muy poderosas. Una de ellas es el intelecto, otra es las emociones, los sentimientos cada una tiene un nombre en las escrituras indistintamente, que es un alma. La parte más alta, que es el intelecto, que está enraizada en el cerebro humano, es la Neshama, se llama. Muchos le llaman la silla turca. Dentro de las otras capacidades de su alma está lo que se conoce como el Ruach, que se traduce muchas veces como el espíritu, pero que realmente la capacidad del Ruach es que se trata de las emociones humanas, de los sentimientos. Y por último están los instintos, que son neutrales, que son un instinto al bien y un instinto al mal, movidos por las emociones, movidos por la Neshama. O sea, esa es la forma como usted debe operar. La Neshama controlará sus emociones y eso activará para bien su instinto. Esa es la forma que usted debe operar. Ahora bien, cuando usted no es convocado en su Neshama por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no es lo que lo mueve, cuando la palabra de Dios no es lo que lo instruye, cuando la palabra de Dios no es la que da el comando, lo que lo mueve usted a accionar, entonces usted tendrá un problema porque serán sus emociones lo que lo van a mover. Eso le pasó a Eva, por eso estamos en la situación que estamos, por cuanto todos pecamos, porque Eva pecó porque se dejó mover de sus emociones. La emoción por a través de la vista y codició el árbol. Eso produjo entonces tomar y comer del árbol, o sea, la motivó a moverse en su instinto al mal. Esa inclinación al mal resultó en la muerte. Usted ve cómo que usted funciona. Por esa razón, el ayuno es una de las disciplinas que lo va a ayudar a usted a regular, a balancear su ser interior. Que consta, número uno, de pensamientos. Sí, esa es la Neshama. Ahí que va el pensamiento. ¿Qué va usted a depositar?
Lo único que puede mover la Neshama es la Torah. Lo único que activa, que mueve, que hace generar actividad espiritual, acomodando el nivel más alto que usted tiene con el nivel más alto también de Dios, que es su palabra. Cuando esas dos cosas se unen, producirá que usted va a caminar correctamente. Y es el nivel de pensamiento. Por eso el libro de Proverbios 26:6 dice, 26:3 dice, que usted es sus pensamientos. Tiene que ver, usted debe cuidar qué y cómo usted piensa. Luego está el alma, la parte del alma que son las emociones. Son los deseos, las ambiciones, tus intenciones. Tú debes saber qué deseas. Y tu deseo debe estar motivado y supeditado a lo que piensas, que produce entonces esa inclinación al bien, que resultará en bien, pero si no lo haces bien, resultará en mal. Por eso el libro de Romanos 12:2 dice que tu alma debe ser renovada. Esa renovación de tu alma debe ser constante. Acuérdese muy bien cuando David en el Salmo 23 decía, oraba en el Salmo 23, uno de los salmos más famosos, restaura mi alma. Por lo tanto, el ayuno es parte del programa de Dios en traer el alma del hombre a una completa restauración y constante renovación. Note, por favor, que existen tres versos, tres escrituras que hablan del ayuno para disciplinar el alma. Tres. Yo sé que porque Dios de tiempo no podemos hablar distendidamente, pero permítame mencionar la grandes rasgos. Mire, Levítico 16:31, citando Hechos 27, citado en Hechos 27:9, y usted verá por qué. Es la única vez en el Nuevo Testamento que habla de Yom Kippur. Y quizás si usted no sabía que en el Nuevo Testamento se habla de Yom Kippur, solamente hay mención de Yom Kippur una sola vez, y es aquí, es en Hechos 27:9. ¿Y de dónde Pablo tomó eso? De Levítico 16:31, donde está el día de Yom Kippur. Fue cuando Dios le ordenó a Israel, ¿se acuerda? Dice afligir sus almas, afligir sus almas, que es un ayuno, es una expresión idiomática que significa ayunar. Es por eso que este verso es interpretado por la tradición hebrea como un ayuno, el ayuno que se hace en Yom Kippur. Ese afligir es el ayuno que hacemos, bueno, que viene pronto ya, casi estamos ya entrando en Yom Kippur. Quedan un mes y medio, 2 meses por ahí ya para entrar en Yom Kippur. Esa es el primer mención. Hay una segunda mención en el libro de los Salmos 35:13, perdón. 35:13, Salmos 35:13, que ahí nos dice, afligí con ayuno mi alma, dice. Entonces, afligí. En otras palabras, estoy en un proceso de restauración y de renovación de mi ser interior. Y por último, en el Salmo 69:10, se nos dice, literalmente dice el texto, lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¡Wow! Note que los términos afligir, humillado, afligido que vimos, todos implican una disciplina de la propia alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras ambiciones. Cuando nosotros vamos y ayunamos, nosotros regulamos, alineamos estas áreas en nuestras vidas. No la dejamos huérfana, no la dejamos vacía. Estas ambiciones deben ser llenadas, estos deseos, voluntades y intenciones que tenemos deben ser llevados en línea a las expectativas y los deseos de Dios para nosotros.
Es por esa razón que usted debe hoy saber, todos debemos saber, incluyéndome a mí, que nuestras emociones, mis amados, tienen que ser llevadas al estado de plenitud, sanidad y madurez. Número dos, punto número dos en este punto 6, y es que sirve uno de los propósitos. Estamos viendo los propósitos del ayuno. El primero es disciplinar el alma, pero hay más. También hay un propósito que el ayuno nos ayuda, nos sirve, y es que el ayuno nos sirve para disciplinar. Por favor, escúcheme esto le va a ayudar. Esto nos puede ayudar muchas cosas. El ayuno sirve para disciplinar la naturaleza carnal que tenemos, los apetitos del cuerpo. Es por eso que podemos declarar que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Y Satanás lo sabe. Es por eso que nosotros, como restaurados a las raíces hebreas como nosotros, comemos limpio. Tenemos una disciplina de obediencia a lo que dice Levítico acerca de los alimentos kosher o kasher. ¿Por qué? Porque me parece desde el principio de las escrituras hasta el final de ella, que el estómago es uno de los elementos más importantes en la vida. Y el Satán lo sabe, las tinieblas saben, tu Yetzer Hará lo sabe, tu Yetzer Hará está alineado a esto, a revelarse a Dios. El estómago gana dominio sobre el corazón del hombre, apelando a los apetitos físicos. Es por eso que el ayuno interrumpe esto. ¿Se acuerda usted la primera tentación que fue dada al ser humano? Definitivamente y exclusivamente, ya usted sabe, a Eva. Fue realmente por la comida. Esa es mi primera tesis para yo poder defender comer limpio. Cuando un cristiano me aborda, ¿por qué tú comes? ¿Por qué tú no comes cerdo? ¿Por qué tú no comes mariscos? ¿Por qué tú tienes bla, bla, bla? Yo le digo, bueno, porque el primer mandamiento de las escrituras, Dios legisló que habían cosas que habían que comer y otras que no. Y el primer pecado de la humanidad, por la cual todos los hombres fueron imputados por pecado. Todos los hombres se están perdiendo hasta el sol del cielo. El que no, todavía no ha creído en Yeshua, se está perdiendo. Fue por la comida. La Biblia dice que ella vio el árbol que era bueno para comer. Pero Dios había dicho que el árbol era malo. Pero ella vio que el árbol era bueno para comer. Tú ves que el punto aquí es que el apetito físico abortó la exigencia espiritual que Dios le había dado. Hizo a Dios mentiroso. Oye, el deseo de ella fue tan fuerte que se le olvidó lo que Dios le había dicho. ¿Se acuerda usted de Noé? Noé abusó también de su apetito físico y dice la escritura que cuando salió del arca se emborrachó. Mire qué importantes son los apetitos del cuerpo. Esaú se dio a su deseo físico, ¿se acuerda? Y abortó lo espiritual de su derecho de nacimiento, que se llamaba la primogenitura. Y él le valió madre la primogenitura, porque tenía hambre. O sea, el apetito físico, el deseo del cuerpo lo dominó. Todo el ayuno rompe la fuerza de tu deseo. En 1 Corintios vemos también que Pablo, exactamente en 1 Corintios 10:6-7 dice, nos dice equiparando la idolatría de Israel a comer y beber. El comer y beber puede convertirse en un pecado
El peor pecado que hay es ese, la idolatría. Él compara la idolatría con comer y beber. ¿Por qué? Porque había una conexión directa a su giro a los ídolos, a su deseo de crear ídolos y a su incapacidad para poder controlar los apetitos de la carne. Note por favor también, óigame, estos son argumentos muy poderosos. En Filipenses 3:19 se nos advierte a mantenernos alejados de las personas cuyo Dios es el vientre. Por eso Pablo amonestaba siempre, exhortaba a los hermanos, no se reúnan con gente que adora, que sacrifica a los ídolos, por eso no coman junto con ellos. Es por esa razón que debemos saber que la preocupación excesiva por la comida, por el comer en el mundo de hoy más que todo, por eso hay tantos obesos. Bueno, Estados Unidos, que muchos de ustedes viven allá, es el país más obeso que hay. Pero mire qué tremendo que en Mateo 24, a esa generación que estaba ahí en Mateo 24, era una de las señales de la venida, del juicio que Dios iba a hacer a Jerusalén. Ahora no es tanto el exceso de comer real que se alude aquí, sino lo que representa. ¿Qué representa todo esto? La lujuria carnal sin control y el deseo, la codicia. Yo no puedo entender cómo un creyente, no lo puedo entender todavía, cómo hemos llegado a ese descontrol. ¿Saben ustedes que la obesidad es una enfermedad? Eso no es normal. Es que el deseo sobrepasa, sobrepasa el deber, lo permitido. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9:27 que él traía, sometía su cuerpo a sujeción. Bueno, uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol. Cuando tú eres lleno de Dios, tú te autocontrolas. Note por favor también que Jesús nos da la lección más grande para poder vencer la carne. Yeshua conquistó donde Eva falló. En Mateo 4:3, donde hay una oposición directa entre el Espíritu Santo y la naturaleza carnal del hombre en Gálatas 5:17. Retener alimento en nuestros cuerpos es testimonio del dominio que tenemos de nuestro hombre espiritual. Cuando usted es una persona que ayuna regularmente, va a desarrollar dominio sobre su hombre espiritual, va a vencer sobre todo, asegurando así el ayuno, la victoria sobre el hombre carnal y sus deseos. Hay un gran autor que me encanta, es un autor cristiano, que dice así, se llama Derek Prince. Él dice, lo cito, el ayuno trata con dos grandes barreras para el Espíritu Santo que son erigidas por la naturaleza carnal del hombre. Entonces son como fortalezas que nosotros modificamos. Y dice él, estas son la terca autovoluntad de nuestra alma y los insistentes apetitos de la autogratificación del cuerpo. Número 7, punto número 7 de este estudio. Estamos hablando acerca del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Bueno, el punto número 7 es que el ayuno prepara al creyente para la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Note por favor la diferencia significativa en las expresiones utilizadas por Lucas para describir a Jesús antes y después de su ayuno. Y esto debe dar un ejemplo a nosotros de qué hace el ayuno. ¿Qué poder desata el ayuno?
En Lucas 4:1, antes de ayunar, dice que Yeshua, lleno del Espíritu Santo, dice que estaba lleno. Y todo el mundo dirá, wow, yo estoy lleno del Espíritu. Ahora bien, ¿cuál fue la diferencia antes y después? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, después en Lucas 4:14, o sea, 13 versos después, que atravesó el ayuno, la Biblia dice, Yeshua volvió en el poder del Espíritu. Oye, qué bien, qué cosa esta, qué poder, qué cosa más tremenda. Una cosa es ser lleno del Espíritu, pero otra cosa es manifestar, ser lleno del poder del Espíritu. En otras palabras, hay un potencial del poder del Espíritu que vino a su plena manifestación aquí en esta historia con Yeshua, solo después de haber completado su ayuno. Note por favor lo que hace el ayuno. Manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Note por favor que también se trataba de su última fase de su preparación antes de que su ministerio público iniciara. Entonces, que él necesitaba el poder del Espíritu, no solamente la llenura. Note por favor que cuando se describe el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pedro está citando lo que sucedió en Joel 2:28, cuando Pedro dice que en los postreros días, o sea, en Hechos 2:16-17, Joel dice que sucederá después. El libro de Joel, o en el libro de Joel, el derramamiento del Espíritu se describe en dos fases. Número uno, como la primera lluvia. Y número dos, como la lluvia temprana y tardía. El Espíritu Santo aquí está simbolizado por la lluvia. Uno de los significados de esta lluvia es el Espíritu Santo. De ahí podemos inferir que esta lluvia temprana del derramamiento del Espíritu marcó el inicio del período que se conoce como los postreros días, que comenzaron con el ministerio restaurador, empoderando a su congregación, a su iglesia, a que predicara el evangelio, no solamente en Samaria, en Judea y en todas las partes de la tierra. O sea, fueron llenados del poder. Tenían el Espíritu Santo a ellos, se le había soplado el Espíritu a ellos, lo estaban llenos del Espíritu. Pero cuando él le dijo, vayan allá y esperen, que vino el poder, porque eso le pasó a él también. Ellos recibieron el poder para testificar de él. Por eso esa gente hicieron milagros, prodigios, maravillas, cosas increíbles. Lo puede ver. Hay una diferencia entonces entre lo que Yeshua recibió o tenía antes de ayunar y después de ayunar. Antes de ayunar, dice el texto, en Lucas 4:1, que estaba lleno del Espíritu. Pero en Lucas 4:14, cuando terminó de ayunar, y estoy convencido que es lo que le va a pasar a usted, lo que nos va a pasar a nosotros, dice que Yeshua volvió en el poder del Espíritu. Mire, si usted no tiene eso, si usted no está lleno del poder, nada va a pasar en su vida. Y una de las herramientas que Dios ha utilizado, ha designado para poder manifestar eso, es el ayuno. Entremos ahora al punto 8. Estamos hoy hablando acerca del ayuno. Gracias por el tiempo. Me voy a tener que pasar unos minutos, pero deme estos minutos más que me voy a pasar, porque no he terminado y quiero terminar toda esta agenda que tenemos. Mire, el punto número 8 de este tema es investigar acerca de uno de los pasajes más importantes de la Escritura. Realmente está en el Antiguo Testamento, que habla del ayuno, es Isaías 58. Hay cosas tremendas que hay que ver. Analicemos esto. Lo primero que Isaías, como punto número 1, nos enseña es los preventivos para el ayuno efectivo. Él nos habla aquí de cómo un ayuno preventivamente va a ser un ayuno efectivo.
Lo podemos ver en Isaías 58, versos 4, 7, 9 y 10. Primero analicemos las actitudes y motivos equivocados en el ayuno que anulan la efectividad del ayuno. ¿Quiere usted ser una persona que ayuna efectivamente? Bueno, aquí está en Isaías 58, nos dan los parámetros para tener un ayuno poderoso, un ayuno efectivo, un ayuno correcto, las actitudes que tengo que tener para él. Las actitudes equivocadas primero. Aquí hay 5 actitudes pecaminosas, malsanas, mal informadas, para no tener un ayuno efectivo. Y eso produce que Dios ignore nuestro ayuno, porque lo hizo con Israel ahí. En Isaías 58 nos está diciendo que estas 5 actitudes permitieron que Dios obviara, ignorara a Israel. Usted ve que hay gente, por eso que yo le digo a usted, por eso la pregunta al principio, no está grabado, pero la pregunta al principio fue que estábamos antes de iniciar la grabación hoy. ¿Qué es más importante? ¿La palabra, la oración o el ayuno? Y concluimos por la escritura que es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios nos va a dar a nosotros las herramientas de cómo hacer el ayuno, la oración, el dar, el servicio, todo lo que hacemos en la congregación. Es la palabra de Dios que te va a ayudar. Ya cuando tengo doctrina, la palabra de Dios revelada, todos los lineamientos como Dios quiere, que Dios no quiere, como vamos a ver hoy, yo puedo tener una herramienta en mi mano, un recurso para agradarle. Esto no es un evangelio según San Yo. No, que yo considero que yo. No, esto no es lo que usted considera. Discúlpeme. Yo sé que usted es importante, pero la voluntad de Dios está por encima de su querer, de su deseo. Es como está escrito. No pensemos más allá de lo que está escrito. No perdamos tiempo, dinero, esfuerzo, haciendo cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera. Vayamos a la Torá. ¿Cuáles son estas 5 actitudes que usted no debe hacer para ayunar? Bueno, la primera es esta. Lo primero es buscar su placer. Usted no puede buscar su placer. Dios dice ahí, encontraron gran alegría en los placeres del pecado en el momento de su ayuno, dice. ¿Se vio? Buscar su placer no es una actitud correcta. Por eso yo dije al principio de esta clase que el ayuno no es simplemente la retención de alimentos de su cuerpo, sino que usted tiene que entrar con todo en el espíritu del ayuno, porque usted está persiguiendo algo espiritual. La permanencia voluntaria en el pecado hace que el ayuno sea impotente. Usted no puede decir que está ayunando y usted está en pecado. Esto es lo primero. Lo segundo, segunda actitud que está reprobada en las escrituras, conforme a Isaías 58. Número 2, oprimen a todos sus trabajadores. Esto está en el verso 3. ¿Qué implica esto? Esto implica la intimidación y la explotación de los trabajadores contratados para la recompensa financiera. Ellos deliberadamente trajeron dolor a los demás en beneficio propio. ¿Cómo usted puede hacer sufrir a otro para su propio beneficio? ¿Usted cree que usted ayunando Dios lo va a recibir? No. Usted ve que para ayunar hay que estar correcto. Peor aún, es que ellos siguen con su horario de trabajo diario, sin oración y la búsqueda activa de Dios en la lectura y estudio de su palabra. Esto es lo segundo. Lo tercero. Tercera actitud. El yugo. El yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo aquí habla en Isaías 58 de legalismo y de esclavitud. Yo siempre le voy a decir esto, la esclavitud no fue diseñada para ti y para mí. Fuimos creados para ser libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Escritura. Y el legalismo es la forma de ganar puntos y méritos delante de Dios cuando hacemos algo para Él. Debe cambiar su mentalidad legalista. Es por eso que no se puede ayunar de forma legalista. Usted puede ser obligado por la cantidad de tiempo que pasa en ayunas, la frecuencia con que ayunas.
También esto puede relacionarse con expectativas no bíblicas específicas que tenemos de los demás. Saque el yugo, deje el legalismo, deje la esclavitud. Usted no ayuna para ganarse un punto delante de Dios. Usted no ayuna de manera como un esclavo. Número 4, ¿cuál es la cuarta actitud? Dice el verso 9 en Isaías 58, el dedo amenazador. ¿Qué es eso? Una persona que es un crítico, una persona que lo que vive criticando, una persona que lo que vive acusando, esto se llama la shonara, una lengua malvada, una lengua venenosa, chismeando, hablando mal del líder, hablando mal del pastor, hablando mal del día, hablando mal de Dios, le echa la culpa a Dios de todo, le echa la culpa a Dios el problema al país, al presidente. Un crítico, un acusador. ¿Por qué? Esto es contrario al espíritu, a la centralidad del ayuno, que es la humildad. Aquí no hay lugar para el orgullo, que mira hacia abajo a los demás como inferiores a ti mismo. ¿Por qué tú criticas y por qué tú haces chismes? ¿Por qué tú acusas tanto? ¿Sabes por qué? Porque tú eres altivo. Hay que dejar eso en el ayuno. Debemos desarrollar humildad. Y lo cuarto, lo quinto, una actitud que no debemos tener cuando ayunamos. Dice, hablar vanidad, el verso 9. Esto tiene que ver también con la shonara, en el caso de las promesas que hacemos. O el habla consciente, calculada, excesivamente deliberada. Qué tremendo que la lengua siempre sigue siendo una prueba confiable de si verdaderamente somos espirituales o no. Yo prefiero la gente que no habla mucho, que es discreta, que dice las palabras puntuales, no se exceden palabras, una persona que es prudente. Ahora, aparte de estas actitudes también, en Isaías 58 que estamos viendo, hay actitudes equivocadas, pero también hay motivos erróneos también. Hay motivos erróneos. Hay tres motivos erróneos también que nos hablan de cómo no debemos ayunar. Por eso Dios nos recibió ese ayuno. Número uno, por contiendas y debates. Por contiendas y debates. Bueno, yo prácticamente le doy la gloria a Dios, que Dios me liberó de eso. Yo era la persona que más debatía. Alguien decía algo contrario a lo que yo creía, yo me pasaba el día entero ahí diciéndole de todo, de allá para acá. Dime directa, a un hermano. Y después iba yo a adorar a Dios. Normal. Ayunar. No va a pasar. Ese ayuno y esa oración no va a pasar del techo de tu casa. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en contiendas y debates. Hay una motivación oculta aquí que no es buena. Las contiendas y debates implican contención y desacuerdo en los ayunos públicos corporativos. Y en esencia, y es esencial, es primario, que no haya falta de armonía entre las personas que están involucradas en un ayuno y más con tu hermano en ninguna área, en ningún lugar. Debemos estar en guardia constante contra el desacuerdo y la lucha. Es igual que cuando oramos. Entonces, cuando nos ponemos en acuerdo, cuando oramos, ahí hay un poder impresionante. Pero cuando estamos en desacuerdo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Esto es lo primero. Un motivo erróneo, número 12, es para herir con el puño inicuamente, dice. Para herir con el puño inicuamente. Herir implica agresión. Herir indica una intención calculada para herir o lesionar.
Note, por favor, que aquí se escribe, escuche, como maldad. Y un ejemplo de esto se encuentra en Primera de Reyes 21. Hay otro motivo erróneo cuando ayunamos. ¿Cuál es? Dice el texto del verso 4. Todos estos tres motivos erróneos están en el verso 4. El último es el siguiente. Para que su voz sea oída en lo alto. Escuche, para que su voz sea oída en lo alto. Esto implica un intento de manipular a Dios en responder de manera particular a nuestro favor. El ayuno no es una panacea o una fórmula para emplear, para garantizar un resultado. Tú no ayunas para garantizar un resultado. Note, por favor, ¿se acuerda usted que David hizo eso? Pregunto, Dios le contestó como él quería. No ayunó David. Sí, pero como quiera, el hijo que tuvo, porque fue un hijo de una fornicación, Dios no permitió que él viviera. Segunda de Samuel 2. Lo segundo que quiero ver aquí en Isaías, como subcapítulo, es que hay motivos apropiados para ayunar, dice Isaías. Del verso 6 al 7, Isaías 58 nos enseña los motivos apropiados para ayunar. ¿Lo quiero oír? Míralo aquí. Por eso dice en el verso 6, el ayuno, hay un ayuno que Dios le encanta. Y aquí hay motivos que figuran para el ayuno que Dios ha escogido, que afectan las tres áreas del ser humano, lo que hablamos ahorita. El ayuno afecta todo tu ser. Mire qué dice. Primero, lo espiritual, el espíritu. Cuando en el verso 6 dice, desatar las ligaduras de impiedad. Entonces el ayuno va a servir para desatar las ligaduras de impiedad. Todo marca de impiedad, de anomía, de avirot, como se dice en hebreo, de transgresión. Ligaduras, esas ligaduras que no te hacen vivir en rectitud, que no te hacen vivir obedeciendo a Dios, que no te hacen vivir en libertad plena. Aquí en tu espíritu se va a romper cuando tú ayunes. Ligaduras aquí implica esclavitud que se describe como maldad. La maldad es más que pecado. Alude a un intenso grado de impiedad. El ayuno como oración tiene la capacidad de quebrantar, pero en el ayuno con la oración, porque van acompañados, como hemos dicho, tiene la capacidad en ti de romper, de quebrantar, de romper las cadenas de maldad que atan a tu persona, que pueden también de quebrantar instituciones y que pueden también quebrantar y romperlo en las naciones. Eso lo hemos visto en la escritura. También tiene un efecto en el alma, en tus emociones, básicamente. Y es cuando dice el verso 6, soltar las cadenas de opresión. Es cuando tú vienes a un bienestar emocional. Esas cargas de opresión, la palabra cargas, es algo pesado, difícil de llevar por todas partes. No sé si usted ha visto la película llamada El progreso del peregrino. Si no la ha visto, le invito a verla. Comienza con un hombre con una maleta, como un bulto, una mochila de los pecados que tenía. Que cuando él comienza a caminar el camino del peregrino para llegar a la gloria, lo primero que él tuvo que identificar fue quitarse esa maleta. Y así comenzó a caminar ligero hacia el camino de la redención. Es más o menos esta idea. Las cargas son cosas pesadas, difíciles de llevar por todas partes. ¿Qué estamos llevando? Que nos pesa. Esto por lo general, mis amados, afecta el bienestar emocional. Esto no solo se refiere a las cuestiones de interés que causan confusión emocional, sino también a los golpes del Satán, del Yetzer Hará, en términos de cicatrices que nos ha dado, que nos ha infringido, que ha traído nuestras emociones a través de las experiencias negativas. Debemos ser personas que
asimilemos los golpes. Debemos ser personas resilientes y no dejar que esas marcas se forman, se llenen, sean cicatrices en nuestras vidas. Puedo hablar del abuso, del menosprecio, del rechazo. Estas cargas deben ser desechadas. El ayuno las deshace. Note por favor que la palabra deshacer es moverse, es soltar, es quitárselo de encima, es desligarse totalmente de todo eso, es dejar en el pasado, es dejar en el olvido, es levantar la cabeza hacia el futuro, hacia lo que vamos adelante, sin tomar en cuenta lo que me hicieron. Por favor, considere el ayuno que Dios llevó a Elías después de convertirse era un depresivo. Elías era un depresivo, era un profeta, el más grande profeta en la historia. Luego de Yeshua sabemos y de Moisés. Es el paradigma del profetismo. Pero este hombre llegó a la depresión, le dio depresión. Inclusive tenía tendencia suicida, porque la depresión, una de las características es que usted se va a suicidar. Eso vino a través de las amenazas de Jezabel. Ahora bien, hay otro beneficio en la voluntad humana que hace el ayuno. Y es cuando el verso 6 dice romper todo yugo, romper todo yugo. El yugo habla del legalismo, habla de ese legalismo, ese espíritu, esa actitud de religiosidad que muchos de nosotros tenemos, que restringe nuestra vida espiritual, restringe nuestra toma de decisiones y también restringe y limita la búsqueda de diferentes alternativas para agradarle a él. También el ayuno produce un efecto en el cuerpo, que son tus necesidades físicas. Por eso el verso dice, partir tu pan con el hambriento, a los pobres errantes, albergarlos en tu casa, cubrir al desnudo y no esconderte de tu hermano. Eso hace el ayuno también. El ayuno, en otras palabras, te va a permitir tener posibilidades, inclusive de poder satisfacer necesidades físicas y sociales, prácticas que usted mismo, de ti mismo, de usted mismo o de los demás. Entonces te va a poder dar apertura, Dios va a poder traer finanzas, por así decirlo, poder que tú puedas ayudar a personas. Note por favor el tercer punto aquí del ayuno, de este ayuno de Isaías. Y son las promesas de aquellos que ayunan. Ya estamos casi terminando. Denme algunos minutos. Ya me he pasado el tiempo, pero es necesario terminar. Esto es importante. Escuche esto. Hay promesas para los que ayunan. ¿Usted quiere promesas para los que ayunan? Aquí hay promesas. Esto no es casualidad. Esto no es vacío. Los que ayunan tienen promesas. Eso está en Isaías 58, del 8 al 14. Ahí hay unas promesas poderosas. Y esto simplemente se enumera. Vean las implicaciones prácticas. Del verso 8 al 14 nos dice muchas promesas para nosotros los que ayunamos. Dice número 1, en el verso 8 dice, nacerá tu sol como el alba. En el verso 8 también dice, tu salvación se dejará ver pronto. ¡Wow! En el verso 8 dice también, la gloria del Señor será tu retaguardia. Oye lo que hace el ayuno. Oye qué promesa para los que ayunan. El verso 9 dice, entonces invocarás y te oirá el Señor. En el verso 11 hay 4 promesas. Él dice, el Señor te pastoreará siempre. El Señor saciará tu alma en la sequía. El Señor dará vigor en tus huesos. Y dice también, usted será como un huerto de riego, o sea, como el Edén, un manantial de agua. Qué bello es esto. El verso 12, también hay 3 promesas para los que ayunan. Yo creo que esto lo va a ayudar a usted a motivarse, a ayudar. Dice, usted será como, dice el verso 12,
Usted edificará, reparará, restaurará los cimientos, los portillos y las calzadas. Dice también, usted subirá a las alturas de la tierra. Y dice el verso 12, usted se alimentará de la herencia de Jacob. ¡Wow! ¡Qué bello es esto! Esto es bello. Aquí hay promesas poderosas para el que ayuna. Ahora permítame entrar en el punto número 9, ya que el punto número 9 trata de orar los propósitos de Dios con el ayuno. Entonces, que la oración no es algo que usted quiere, lo que usted desea, no es una lista. No, hermano, la oración está basada en aprender la voluntad de Dios, estudiar la Torah, la palabra de Dios, y orar la palabra de Dios. Por tanto, el ayuno y la oración deben estar consagradas, unidas. Simplemente no comer no es un ayuno bíblico. Uno debe pasar tiempo en oración y lectura o en el estudio de la palabra de Dios como sea posible. Hay pasajes en las escrituras que vinculan este dúo maravilloso de gran alcance del ayuno y la oración. Note, por favor, en Jeremías 14:2 dice, ellos ayunaron y su clamor. En Lucas 2:37 dice, sirvieron de noche y de día con ayunos y oraciones. Te veo cómo está mutual está aquí. En Hechos 13:3, del 1 al 3 dice, ellos ayunaron y oraron. En Hechos 14:23 está escrito, habiendo orado con ayuno. En Hechos 10:30 dice, yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba. En Daniel 9:3 dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno. En Nehemías 1:4 está escrito, me senté y ayuné y oré. En Esdras 8:23 está escrito, ayunemos pues y pidamos a nuestro Dios. En el Salmo 35:3 está escrito, afligí con ayuno mi alma y mi oración. Y Lucas 5:33 nos dice, ayunan muchas veces y hacen oración. Usted ve que estas dos disciplinas espirituales están unidas. El ayuno sin oración no es nada, es pasar hambre. Y los dos versos siguientes ligan el ayuno con la lectura de la palabra de Dios. En Nehemías 9:1-2 dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, leyendo el libro de la ley y su Dios a la cuarta parte del día. Y en el libro de Jeremías 36:9-10 dice, promulgaron ayuno y leyó en el libro. Entonces, la lectura también en el ayuno es parte esencial de la Biblia. Ahora bien, permítame ir cerrando diciendo el 10º punto. Ya estamos terminando. ¿Cuál es el producto del ayuno? ¿Cuál es el producto? ¿Cómo te resulta de hacer eso? La Biblia está repleta de información para nosotros. Hay varios puntos que quiero resaltar. Permítanme darles los puntos que quiero resaltar del producto del ayuno. Vean los ejemplos bíblicos. En el libro de Éxodo, hablando de Moisés, dice que él recibió poder y dirección al liderar. Usted es un líder. Usted quiere poder y dirección para liderar su comunidad. Tiene que incluir el ayuno. Tiene que ayunar. Número 2. Dice la Biblia en el libro de Mateo 17:21 que cuando ayunaron los discípulos recibieron poder sobre los demoníacos. Quiere ver los demonios temblar, quiere ver los demonios caer. Ayunen. La Biblia dice, número 3, también en Esdras 8:23, que Esdras y sus compañeros dice que caminaron seguros en un viaje largo y peligroso. Número 4, Elías en Primera de Reyes 19:4, verso 8, dice que uno de los productos que le produjo el ayuno fue
vencer los problemas mentales y emocionales. Número 5, en Primera de Reyes 17:6, una de las historias más extraordinarias de la escritura, de la viuda, nos enseña que el producto del ayuno produjo satisfacción de las necesidades físicas de los demás. Igual que Pablo, número 6, en Hechos 9:9, que recibió como producto del ayuno la comprensión del ministerio y de su propio llamado. Daniel y sus amigos recibieron, número 7, en Daniel 1:8, bienestar de salud físico. Número 8, en Daniel 9 y verso 10 también, el ayuno y la oración le produjo que su oración fuera contestada. ¿Está buscando usted que Dios le conteste algo? Ayune. Juan el Bautista en Lucas 1:15, número 9, recibió mayor influencia en el ministerio y también poder en su rol estratégico como ese profeta último que testificaba de Yeshua. Número 10, Esther y los judíos, ¿se acuerda? Ese ayuno en Esther 4:16, también el capítulo 5:2, trajo la liberación de las tramas satánicas para destruir y matar al pueblo de Israel. Número 11, el ayuno y la oración produjo que Ana, mis amados, en 1 Samuel 1:2, fuera, venciera y fuera quebrantada la esterilidad. El de la esterilidad fue movida por el ayuno y la oración a la fertilidad y a la productividad. Está enfermo usted, tiene una necesidad, tiene una enfermedad, tiene una imposibilidad, ayune. Número 12, Cornelio en Hechos 10 se nos dice que recibió como producto de su ayuno el ascender al movimiento actual de Dios en la tierra. En Mateo 4, Yeshua mismo pudo vencer la tentación, mi amado, porque ayunó. Jesús también, Yeshua nos enseña también ahí en Lucas 4, verso 14, número 14, que y vaya que necesitamos ese poder de Dios. Número 16, número 15, perdón. En Primera de Samuel 7:6 habla de Samuel y de Israel. Ahí vemos que el ayuno produjo en ellos un mayor grado de presencia manifiesta de Dios. ¿Quiere ver la presencia manifiesta de Dios en su vida? Ayune, mi amado. En Nínive, número 16, en referente a Jonás, en Jonás 3, 5, 10, vemos que el ayuno y la oración trajo que el juicio de Dios fuera evitado. Eso trajo un arrepentimiento y el juicio fue derogado. Número 17, en Hechos 13, 1, 2, los líderes de Antioquía, ¿se acuerda? Pudieron recibir dirección, guianza del Espíritu de Dios y alumbramiento porque ayunaron. Y número 18, hay más, pero ya el tiempo se me ha ido, acerca de Josafat, en Segunda de Crónicas 21:30. Ahí vemos cómo el acceso a la estrategia de Dios, a las estrategias de Dios, cuando se estaba rodeado por el enemigo. Cuando tú estás rodeado por el enemigo, tú quieres una estrategia que Dios te dé o ayuna. Permítame terminar aconsejándole algunos aspectos importantes del ayuno en el aspecto físico. Lo primero que le voy a aconsejar es que en ayunos prolongados usted debe tener suficiente sueño, debe dormir y tener sueño. Número 2,
Usted debe cuidar su cuerpo. Usted debe mantener su cuerpo sano. Y el ayuno lo va a ayudar de forma física con todo esto. También manténgase limpio, higienícese, lávelo regularmente durante los ayunos prolongados también. Número 3, si usted está en medicación y tiene un tratamiento médico y si usted sufre de enfermedades como la diabetes, la presión baja, la tuberculosis, es sabio obtener consejo médico antes de aventurarse en el ayuno que se extiende más allá de una comida o dos. Número 4, usted puede experimentar síntomas desagradables, quizás como mareos, dolores de cabeza o náuseas en la fase temprana de un ayuno. Y biológicamente, estos son síntomas de que el ayuno está venciendo. Perdón, de que el ayuno está vencido. No permita que ese malestar físico le impida su meta espiritual en ayunas. Después de un día o dos, estas reacciones físicas son muy desagradables al principio, por eso quizá mucha gente no ayuna, porque no saben manejar. Yo le aseguro que luego de unos días o dos, estas reacciones físicas suelen desaparecer. Eso nos pasa mucho a nosotros cuando ayunamos en Yom Kippur, que ya al final, ya casi ya cuando estamos en medio del ayuno, como que hay gente que se siente como medio desesperada, pero mientras vamos orando y orando, y cuando vamos terminando los 25 horas de ayuno, son 25 horas que se ayuna ese día. Chacho, ya casi al terminar en la Neilá, cuando estamos ya en la cúspide del Yom Kippur, chacho, podemos durar otro día más. Estamos como en el aire, estamos como motivados a seguir. ¿Por qué? Porque eso se vence. Y es normal que pase, pero debe entender que eso se rompe y se vence luego de un día o dos. Número 5, recuerde que el hambre es en parte una cuestión de hábito. En las primeras etapas de un ayuno, el hambre normalmente volverá en cada tiempo de comida, pero si se mantiene fuera, la sensación de hambre pasará sin que usted tenga que comer nada. Por eso a veces se puede engañar a su estómago por beber un vaso de agua en vez de comer. Número 6, usted debe guardarse contra el estreñimiento. Antes y después de un ayuno, opte por comidas que ayuden en el sentido, en este sentido. Qué sé yo, fibra, puede comer fibra, vegetales, algunas frutas como la ciruela, los higos secos, la avena, el café también que es muy bueno. Número 7, de forma general debe abstenerse de estimulantes muy fuertes como el café y el té, pero no venga a esclavitud por las teorías de ayuno de los demás. Encuentre un patrón personal propio para usted que le ayude y que le convenga como individuo. ¿Quién conoce más que usted su propio cuerpo y su propio ser? Número 8, no ir a un ayuno completo sin comida ni agua durante más de 3 días completos, como hemos hablado hoy. Y número 9 y final, terminamos con este consejito. Debes romper el ayuno gradualmente. Comience con comidas que son ligeras y fáciles de digerir. Es más, se recomienda que cuando usted rompe el ayuno no coma cosas sólidas muy fuertes. Y mientras más usted ayunado, más atención usted necesita para tomar en forma para romper el ayuno. Comer en exceso después de un ayuno puede producir incomodidad física grave y puede anular los beneficios físicos del ayuno. Y durante cualquier ayuno que supere los 2 días, mi amado, su estómago se encoge. Tómalo en cuenta. Y si te entrenas para comer ligeramente, tu estómago se ajustará adecuadamente. Mis amados, gracias. Esperamos que este tiempo le haya bendecido. Para mí ha sido un viaje extraordinario. Disculpe el tiempo que me pasé, pero era necesario poder hablar todo este tema del ayuno. Espero que sea de gran bendición. Así que nada, nos despedimos. El próximo lunes tendremos otra charla
maravillosa de las enseñanzas de la palabra de Dios. Le esperamos aquí. En cuanto a ese tiempo llegue, que el Eterno bendiga sus almas y exhortarles, mis amados, a que ayune, a que incluya dentro de su vida espiritual el ayuno. Shalom.